Me acerco, son originales, sí señor, del 2014 y estaba con la camiseta, son de niños o adolescentes, pero es un lotecito bien interesante, una del Real Madrid 2012. Más temprano que de costumbre nos dirigimos al sur de la isla de Tenerife. Hola camiseteros, espero que todo marche genial. Si ya entraste a este video sabes que nos vamos de cacería. Sí, es muy temprano, se ve por el ambiente, hace frío, pero como llegamos tempranito, los que están vendiendo recién se están colocando, así que tenemos altas probabilidades de encontrar buenas piezas el día de hoy. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque siempre vale la pena. Venga, sin más, comencemos con la cacería del día de hoy. Vámonos. Como recién están montando los puestos, decidí entrar por el último pasillo. Siempre te recomiendo que revises cada rack con detenimiento, aunque parezca que no va a aparecer nada, nunca se sabe. A simple vista no se veía nada, pero ¿qué es esto? Me llamó la atención. Reconozco la marca Line 6 o Línea 6. Parece como una pedalera para guitarras o bajos. La reviso un poco. ¿Tú sabes qué es? Me pedían 15 euros y resulta que es una pedalera para efectos que está en torno a $150. Pero vamos, aquí no sabemos si está funcionando. Así que vamos, no es para mí. A ver si algún afortunado se la lleva y ojalá funcione. Un poco más adelante me encuentro con esta bufanda, es más o menos reciente, del Barcelona. De momento la dejaré. Siempre estoy atento por si puedo conseguir algún par de zapatos en buen estado. Este lo está, pero reviso, parece original. Talla es muy chica, no me sirve. En este rack nada me llamaba la atención, excepto esta camiseta de algodón y quizás esto, que parece una especie de camiseta promocional del Tenerife. De todas formas está muy pequeñita y es la primera vuelta, así que la dejaremos por aquí. De lejos veo otros zapatos que pueden ser de mi talla, así que me acerco. No están en buen estado, pero miren lo que aparece por aquí, bingo. Una bufanda del Club Deportivo Tenerife, parece de los 90, principios de los 2000. Diría que los 90. Pregunto precio, €1. Genial. Primera pieza. Este puesto será importante en la cacería, ya te lo adelanto. Todavía no había sacado las cosas de las bolsas, así que me acerco para echar una ojeada. Esto parece ropa deportiva, parece una especie de chándal. Según veo es como de un colegio, no es lo que estoy buscando. Veamos si algo más. Bueno, al principio no aparece. Así que seguiremos. ¡Ey! Pero ¿qué es esto? A ver. Es de atletismo o probablemente alguna carrera. La dejaremos por aquí. Veo algo rojo y amarillo. Vamos a ver si es de la selección española. No, Luambi, una chaqueta. Epa, sí tenemos una, pero aunque es original, es lo que se denomina merch oficial. No es lo que busco. Desde que entro al puesto, veo esta camiseta gris y azul. ¿De qué será? Inter de Milán. Lo reconozco al instante. Pero de momento vamos a ver si hay algo más. La saco para preguntar precio. Veo que es una copia o bootleg bastante burda la verdad, pero es tan fea que me resulta bonita. Pregunto precio, 5 euros. Seguiremos. Recuerda que tengo el presupuesto delimitado. No me gusta gastar a lo loco. Aquí veo esta camiseta de algodón, es de baloncesto. Está bonita, pero veamos si hay algo más. Y bingo, tenemos esta camiseta del Club Deportivo Tenerife. Nunca la había visto, parece de los 90s. Gol Sports. Tiene unas pequeñas manchitas y tal. Pero sin duda es vintage y me gusta. Pregunto precio, €1. Genial. Ya tenemos 2 piezas. Justo cuando voy a salir veo esto. Es una especie de llavero con forma de bota de fútbol. Se lo dejo allí. Y en lo que me estoy yendo, veo que me llama y no me da tiempo de voltearme cuando ya me la lanzó. Es un obsequio. Está chula. Es como una especie de mini bota Cruyff. Tengo bastantes años viniendo a mercadillos y rara vez aparecen libros coleccionables del Barcelona. Justo hace poco encontré uno de Ronaldo. Aquí encuentro uno de Rivaldo y, oh sorpresa, aquí tenemos el mismo de Ronaldo. Así que de momento lo dejaremos por aquí. No es lo que estamos buscando el día de hoy, así que lo dejaremos. De reojo veo lo que parece una sudadera de fútbol, y en efecto lo es. Una genérica de Umbro de los 90s. Está en perfectas condiciones, pero al no ser de ningún equipo, no la llevaremos. Veamos si aparece algo más. Poca cosa de momento. Sigamos. En este rack de nuevo algo amarillo me llamó la atención, me acerqué y bingo. No,
no todo vale, hay piezas sin mucho valor coleccionable, esta es una de ellas. En uno de los pasillos veo un puesto repleto de juguetes antiguos. ¿Tú los reconoces? ¿Conoces lo que es el Gaperman? Era el nombre de una figura de acción española fabricada por la empresa Gaper durante la década de los 70s. Son bastante coleccionables y están nuevos en caja, aunque no en las mejores condiciones. Esto parece como un radiotransmisor, aunque la caja ya te digo que está hecho polvo, lo que está dentro está en perfectas condiciones. Investigaré un poco más a ver si vale la pena llevarse algo. No puedo quitarle los ojos a este verde fosforescente, sin duda es de un equipo de fútbol Guargacho UD. Es un equipo de fútbol local. Están en buenas condiciones, pero la persona no se encontraba allí. Pasaremos más tarde. ¿Qué tal? En este puesto recién se estaban organizando, pero ya habían colocado algunas prendas. Y bingo, tenemos lo que parece ser una camiseta de fútbol de los 80, marca Resi, y otra Luambi. La Luambi tiene muchísimos tirones, así que la dejaremos por aquí. Pero observa esta bonita camiseta que está personalizada, por lo que parece una empresa de mariscos o algo así. Es sin duda de época y está impecable, muy bonita. Todas estas camisetas personalizadas cuentan una historia. La llevaré si el precio es bueno. La Luambi la veo de nuevo y decido dejarla. €1 se viene a casa. Venga, muy amable. Aquí me encuentro más camisetas de carreras populares. Estas vienen genial para hacer deporte, pero no son mi talla. Seguiremos viendo a ver si hay algo más. Por aquí, por aquí, por aquí. Quizás esto. No, nada. Sigamos. Reto camisetero. ¿Ves la bufanda? Te doy 3 segundos. ¿Perdona? Si señalaste este paño rojo que ves aquí, estás en lo correcto. Se trata de una pieza que ya hemos visto en una cacería anterior y que se nos escapó. Le pregunto por la bufanda, no está muy enterado. Me dice que es del Wydad AC, un equipo marroquí. Me pide €1, se viene a casa. La verdad es que me alegra haberla conseguido. Y justo un poquito más adelante veo estos 2 jerseys que acaban de colocar, de los Warrington Wolves. No los conozco, pero sé que son de rugby y están en excelentes condiciones, así que si los llevamos por un buen precio podremos revenderlos para poder comprar las camisetas que sí coleccionamos. Me piden €3 la unidad, me parece genial. Voy a llevar estas dos. Así que por €6 nos llevamos 2 piezas más. Gracias, muy amable. ¿Recuerdan el puesto que les dije que sería protagonista? Pues en la segunda pasada me encuentro con lo que parece ropa militar. Bueno, no era tan emocionante como pensaba, ¿cierto? Pero ya te digo que la constancia siempre da frutos, así que espérate la tercera pasada. Una camiseta de arquero, es de algún club local, de niños probablemente, así que ni preguntaré precio. Poco a poco comenzaba a llegar más gente y decido que es momento de regresar al puesto donde estaban los juguetes. Averigüé en eBay y resulta que prácticamente cualquier accesorio de esta línea de juguetes está por precios de locos. Si miran el radiotransmisor, piden $145, está en mejores condiciones, obviamente, pero sin duda, si el precio es bueno, puede que valga la pena llevarnos los lotes estos. Me acerco y tristemente veo algo que no había visto. Le pregunto el precio y la señora me dice que está marcado €75 la unidad. Vaya tela. Quizás para un coleccionista valga la pena, para mí no. Qué lástima. ¿Ven eso que está allí? Una camiseta de algodón del Barça. Está en malas condiciones, a legua se ve. En este puesto de electrodomésticos me llama la atención esto. ¿Sabes lo que es? Un quitapelusas. Es muy útil si quieres retirar las pequeñas motitas de tu ropa. Yo lo suelo utilizar. Al lado una especie de Funko Pop de Psy, el cantante coreano, pero parece copia. Y miren esto que está aquí, ¿lo reconoces? Y sí señor, es el famosísimo Weight Shaker, la última tecnología de los 2000 para poner esos brazos bien fuertes. Yo lo pruebo y no es tan fácil. Dejémoslo por aquí. No sigamos pasando vergüenza. En la tercera vuelta, pienso que es momento de preguntar por la camiseta del Inter. Me pedían 5, pero yo no estaba dispuesto a pagar más de 2, quizás 3, por esta camiseta. Pregunto precio y me dice que 5. Le pregunto si está dispuesta a bajar a 2, para ver si me decía que 3. Estamos muy lejos, así que de momento se la dejaré a otro coleccionista. Continuamos. Cuando te digo que la paciencia y la constancia da frutos, es por esto. ¿Ven lo que está por aquí?
un short o pantaloncillo de la selección española. Me acerco, son originales, sí señor, del 2014 y estaba con la camiseta, son de niños o adolescentes, pero es un lotecito bien interesante, una del Real Madrid 2012, esta de Ferrari, es original, esta es oficial del Barcelona, una oficial también de España, otra del Barcelona Nike del 2012, también de visita, muy icónica esta camiseta, algunas prendas, se nota que vienen del mismo dueño. Busquemos algo más, a ver si aparece alguna otra cosita. ¿Pero qué es esto? Esto es como de licra, está algo manchada. London Irish. Este es un equipo de rugby. La tercera del día. Es de talla de adulto, se viene. Una de Villa, dorsal no oficial, pero la camiseta sí que es original. Llevamos 11 piezas. Otra de Pedrito el Canario, también original. Llevamos 12. Bueno, no hemos preguntado precio, pero de momento yo las voy apartando mientras sigo buscando a ver si aparece alguna otra cosita más. Reviso, decido que me llevo, que no mientras estoy aquí. Me acerco y me pide por todo el lote 12 euros. Creo que no vale la pena ni regatearlo. Está justo me parece, así que 12 euros por las 6 piezas. Se vienen a casa. A lo lejos veo lo que parece una camiseta del Arsenal. ¿La reconoces tú? Ya la debiste haber visto. Pero qué va, señores, es otro bootleg del mediados de los 2000. La época de los Total 90. Esto también pensé que era de Inglaterra, pero no. En este puesto suele haber ropa de dama. Me acerco porque pienso que es ropa de hombre la que está aquí en la esquina, pero a simple vista veo que no hay nada de lo que yo estoy buscando, pero aquí sí. Y bingo, tenemos otra. Veamos si viene acompañada de alguna otra más. No, de momento solo veo esta por aquí. España 2015. ¿Qué pides por la camiseta? También es de niños, para no variar. Pero por 1 euro que me pidieron creo que vale 100% la pena. Así que se viene. 13 piezas en total. Nos gastamos 23 euros en esta cacería. Bueno, camiseteros, ya vamos saliendo del mercadillo, rastro de las chafiras en Tenerife. Me voy con las manos bastante llenas. Dentro de todo aparecieron bastantes piecitas de niños o adolescentes que están bien. Algunas de rugby. La verdad creo que son las mejores del día de hoy. Aquí te dejo la cacería. Déjame saber cuál fue tu favorito. Por cierto, si este video te gustó, like, suscríbete y comparte. ¡Chao!